Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. José Muñoz, Shalom, bienvenido. Bien, bueno hermanos, habíamos estudiado en la clase anterior todo el capítulo 16 y habíamos tratado de dejar clara la idea que está plasmada en las 7 plagas postreras. ¿Okay? Y habíamos hecho una analogía de que utilizando el lenguaje que hemos venido usando desde el principio en cuanto al número o al empleo del significado número 7, ¿de acuerdo? Y habíamos visto que en efecto y de manera proporcional las 7 plagas postreras habían sido un juicio sobre todas las deidades presentes en Egipto, no 7 específicas, sino todas aquellas que cabían en ese espectro de culto, ¿ok? Entonces vemos que aquí estas 7 plagas postreras, que se les llama así, no es casualidad, porque es una remembranza de lo que pasó en Egipto. Y habíamos detallado que estas plagas, por ejemplo, venían dirigidas a las personas, al mar, a los ríos y lagos, al sol y la luna, ¿de acuerdo? El sol que quemaba, pues, luego la 5ª copa es derramada sobre la bestia, y la 6ª sobre el río Éufrates, que habíamos hablado y terminado con esa parte interesante del relato de Haggadah, ¿cierto? Sobre el río Shabbatión y el mito que está allí, pues, o la leyenda, ¿no? Que tiene un sentido muy metafórico propio de la Haggadah, que de pronto algunos tropiezan cuando se lo toman muy en serio, pero que definitivamente coincide con lo que estamos hablando aquí acerca de esto. Y la 7ª copa, que fue derramada sobre el aire, pero en realidad no ocurrió más allá nada de lo que dice en el versículo 17 y 18, vamos a empezar por allí. Dice aquí, permítame abro mi texto griego para ir revisando pues cualquier detalle, ¿no?, que salga del texto como tal. 16. Vamos al 16, versículo 17, donde dice: y el 7º, ¿verdad? No sale la palabra ángel, pero bueno, se sobreentiende que está allí, ¿no? Y el 7º derramó su copa, ¿cierto?, sobre el aire. Y el 7º derramó su copa sobre el aire. ¿Y qué dice? Y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Correcto. Y Yegonen, cuando dice hecho está, significa ya existió, se ha causado. Hecho está, significa ya está causado. ¿Qué dice el 18? Entonces dice: entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande el cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande, y hemos hablado ya sobre el apelativo o lo que quiere decir la ciudad grande, que es una de los adjetivos que se le han dado a Jerusalén. ¿De acuerdo? Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del furor de su ira. Bueno, ya hemos hablado y justamente que las ciudades de las naciones, acuérdense que yo lo dije inclusive en las últimas Haftarot, que lo que es la profecía contra Tiro, contra Nínive, contra Babel, contra Edom, contra los pueblos de Canaán y cualquier otra que se le aparezca, eran profecías que en última recaían sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo judío. Y he aclarado y enfatizado que siempre vamos a estar hablando de la Jerusalén terrenal, pero evidentemente es el sistema que la gobierna. Ella es un símbolo apenas. La ciudad no tiene la culpa, los ladrillos que están ahí no tienen la culpa, ni las calles, ni las montañas. Es lo que ella simboliza. Y es ese poder religioso que aquí va a ser fundamental engranarlo, porque sí es históricamente, aquí hablando, la única que fue responsable de la sangre de los santos, de los mártires. Vamos a verlo. Entonces dice que la grande ciudad y la ciudad de las naciones fueron partidas y vinieron en memoria para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, ya habíamos hablado de las islas, ¿se acuerdan? Y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga. Y habíamos comentado que a pesar de que estas cosas estaban ocurriendo, no se arrepentían, no decían nuestros dioses son falsos y vamos al Dios verdadero, sino al contrario, blasfemaban contra Dios. Así es. Ahí termina el capítulo 16 con esa 7ª plaga, por decirlo así, que pudiéramos resumirla en el temblor y el granizo, ¿cierto? Y luego viene entonces el capítulo 17. Y vino uno de los 7 mensajeros, ya hemos hablado ampliamente sobre la palabra malaj,
que tenía las 7 copas, ¿de acuerdo?, de uno de ellos, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Piensen ustedes. Ya cuando aquí dice de la gran ramera, pues da a entender que ya la he mencionado antes, que es la ciudad grande. ¿Ok? Y hay que señalar ese aspecto. Voy a hacer la equivalencia aquí para que la tengamos presente, que cuando se dice la ciudad grande, es la gran ramera. Ese detalle parece mínimo, pero importante. La ciudad grande es la gran ramera. ¿Ok? Bien. Vamos a ver por qué ese detalle es importante. Dice, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Fíjense ustedes. Ninguna otra ciudad de la historia pudiera demostrar que ha tenido o ha estado en brazos de tantos reyes como la ciudad de Jerusalén. Precisamente porque está en todo el centro de cruce entre continentes. Por ahí pues, se pasa África, se pasa Asia, se pasa Europa, ¿cierto? Tiene caminos hacia los mares, hacia los ríos. Y fíjate tú que está en ese entorno geográfico. Dice, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí habíamos hablado también que el vino describía, por ejemplo, a una doctrina corrupta. Eso lo mencionamos por allá bastante atrás, creo que cuando hablamos de las trompetas, algo así. Y mostrábamos cómo el vino tenía el símbolo de una doctrina errada. Y aquí está diciendo entonces que los reyes de la tierra, ¿cierto?, se han embriagado. Los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y hemos de comentar un poco sobre la palabra fornicación, que yo creo que ya está bastante clara. En hebreo, cuando hablamos de zinunim, ¿okay?, que es la palabra más usual, zinunim o zenut. Zinunim o zenut. También puede que aparezca taznut. Puede que aparezca también taznut. ¿Ok? Estas palabras indican promiscuidad. Promiscuidad. Yo lo he venido enseñando muchas veces, que aquí a veces se le ha llamado fornicación a lo que no es. En este caso se llama promiscuidad y leímos ampliamente en Ezequiel capítulo 16 y el 23, así que sobre eso no vamos a volver. Habíamos leído también en Oseas capítulo 1 y 2 cómo las 10 tribus se habían prostituido y todo lo demás. Eso no es necesario volver a leerlo. Entonces dice a continuación, dice el 3, y me llevó en Ruach al desierto. ¿Cómo así que en Ruach? Es decir, el poder de Dios lo llevó en inspiración divina al desierto. Entonces ahora la pregunta, ¿por qué al desierto? ¿Qué simbolizaría el desierto? Vemos que la bestia primera surgía del mar, ¿se acuerdan? Y vemos que esta bestia segunda surgía de la tierra. Y ahora especifica que esta mujer está en el desierto. Y habíamos hecho una conexión ya con el capítulo 12, que la mujer que había parido a Israel, ¿se acuerdan?, había huido ¿a dónde? Al desierto. Y allá se quedó. Entonces pareciera que esta fuera la continuación de aquella mujer. ¿De acuerdo? ¿Ya? Claro, porque el desierto es la ausencia de palabra, ¿me explico? Es la ausencia de que no hay nada, no crece nada allí. Esa es la simbología. Entonces dice, por eso es que el Señor lo menciona en la Torá, te hice pasar por el desierto temible, donde había escorpiones, alacranes, etc. Y te hice tener hambre, y te hice tener sed, y te hice carecer de todo, para la postrera hacerte bien. Entonces lo que estamos viendo aquí es que esta mujer está ubicada allá, pero no porque Dios la haya puesto allá, está simbólicamente ubicada allá, donde no hay nada, ¿cierto? Dice, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí hay un aspecto importantísimo que tenemos que tener en cuenta, a diferencia de todas las demás bestias que hemos estudiado. Porque las bestias de Daniel y las que vimos en los imperios y todo demás, cada una tenía su propia cabeza, ¿cierto? Y simplemente salían unos cuernos. Pero aquí estamos viendo que esta sola bestia tiene 7 cabezas. ¿Ok?
Y es importante la secuencia y la simbología que tiene el número 7 aquí, que va en concordancia con lo que ya hemos mencionado anteriormente sobre su símbolo de la plenitud, de la totalidad. Las 7 iglesias, sus 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que la mujer estaba sentada sobre una bestia roja, llena de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Listo, eso es lo que él está viendo allí, la está describiendo. 7 cabezas, 10 cuernos, una sola bestia, 7 cabezas. Presten mucha atención a eso. Fíjense, entonces dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de las abominaciones y de la suciedad de su promiscuidad. ¿Ok? Esto es la descripción total de lo que él está viendo. Y en su frente un nombre escrito, misterio, ¿verdad? Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones o las inmoralidades y de las abominaciones de la tierra. ¿Ok? Bien. Y vi a la mujer, mira este dato es importante, y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yehoshua. Aquí es importante destacar que cuando se habla de los santos, inclusive en el Evangelio, en el Nuevo Testamento y así en general la Escritura, le está hablando a aquellos del pacto de los antiguos, del pacto o testamento de los antiguos. ¿Ok? Está hablando de los héroes de la fe que le llaman. ¿Ok? Esos son los santos. Y luego dice los santos y de la sangre de los mártires de Yehoshua. Inclusive aquí cualquiera puede decirme, oye, pues ahí no es posible aplicar, es decir, hombre, sí se puede. Es decir, de la sangre de los mártires de Yehoshua. Sí, porque los dos son lo mismo. Claro, claro que sí. Solo que aquí en este caso, si bien sí se puede, y de hecho tiene todo el sentido de hacerlo, y vi las mujeres embriagadas de la sangre de los mártires, es decir, ¿verdad? De los santos, es decir, de los mártires de Yehoshua, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Listo. Ninguna otra ciudad en la historia puede atribuirse la masacre o la matanza de hombres santos de la antigüedad bíblica, excepto la propia Israel. Piensa que el mismo Yehoshua le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí viene entonces día de retribución porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y en otro lugar dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre que ha sido derramada desde el justo Abel hasta Zacarías, que fue sacrificado ¿dónde? En el templo. En el mismísimo templo. Increíble, ¿cierto? Entonces, ninguna otra ciudad, ni Babilonia, ni Roma, pudo haber matado nunca a un profeta de Israel, a un santo. Nunca. Y de hecho, ¿a dónde fue que fueron inicialmente torturados y perseguidos los creyentes en Yehoshua? En Jerusalén. En ninguna otra ciudad los persiguieron de la misma manera. Porque estas historias que dan los católicos, los romanos, de que Pedro fue mortificado allá, supongamos, eso es versión de ellos. Que Pablo, que la tumba de Pablo está allá, eso es versión de ellos. ¿En dónde? ¿En Roma? En Roma. En Roma. ¿Ya? Y fíjense ustedes que Pedro escribe su carta como desde Babilonia, así que es como muy difusa esa información de que a veces trata de surgir de fuentes católicas, como de que Pedro murió allá en Roma y Pablo también. Esa historia está como muy difusa, está como muy reescrita por ellos, quizás inclusive para darle ese tono de superioridad o eminencia a la ciudad de Roma. Pero donde inicialmente hubo mártires de Yehoshua fue en Jerusalén. Eso es así.